Ok, regresamos aquí a nuestro ambiente de desarrollo para Azure DevOps en este punto y recordarán que justamente hicimos la instalación de varias herramientas. En este sentido, simplemente podemos validar, tenemos Terraform, podemos ver aquí Terraform, tenemos obviamente Git, ajá, tenemos la herramienta o el CLI de AWS, ¿no? Y justamente esto pues, nos va a servir para los siguientes ejercicios que vamos a ver eh, infraestructura como código basados o utilizando Terraform en ese sentido. Bueno, aquí ya ahora ya tenemos, ya está listo también el repositorio que utilizamos en el ejercicio anterior, ya está listo, se puede clonar ahora sí de una forma correcta, pero lo vamos a hacer diferente en este sentido, más que eh, ejecutar el comando git clone con la ruta del repositorio que tenemos aquí en GitHub, pues vamos a aprovechar nuestro proyecto de Azure DevOps. Entonces, para empezar a ver también en conjunto, justamente con infraestructura como código, interactuar con la parte de repositorios, ¿no? Entonces, voy a regresar aquí a mi laboratorio inicial. Recuerden nuestro Lab 0 que utilizamos en otra sesión donde empezamos a ver y explorar con Azure Boards. Entonces, voy a irme a la sección de repos, en este punto, y podemos ver que tenemos un repo inicial, ¿no? De hecho, cada que creamos un proyecto, en este sentido, en Azure DevOps también se inicializa de manera automática un repositorio con la misma referencia de nombre del proyecto. Entonces, vamos a hacerlo diferente. Podríamos aprovechar este repo, pero no tuvimos control del nombre del repo. Entonces, vamos a ver aquí, la forma de crear un nuevo repositorio puede ser aquí en esta opción, que es New Repository. Seleccionamos el tipo de repo. Recuerden, tenemos dos opciones. Vamos a trabajar todo en repositorios distribuido, formato tipo Git. Y no quiero inicializar mi repositorio, digo, lo voy a dejar libre. No quiero un README. Y le voy a poner simplemente un nombre que es código, ¿no? O code, así en general. Vamos a crearlo. Ahora, aquí en este punto tenemos, la vista es muy similar, simplemente tenemos varias opciones aquí, que es clonar el repositorio. Digo, no tenemos nada en este repositorio, pero podríamos clonarlo, agregar el código que tenemos, digamos, localmente en nuestro ambiente de desarrollo y hacer un push para tenerlo listo en el repo. Otra opción en algún momento es similar, es hacer un push y ya también tenemos un código directamente local en ese sentido, pero también tenemos esta opción que es importar un repositorio. De hecho, justamente aquí tenemos un repositorio, el cual está la base del proyecto, códigos de ejemplo y práctica que necesitamos para el día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente abrimos esta opción, tomo la ruta para hacer un equivalente a un clon, pero voy a importarlo aquí directamente a Azure Repos. Entonces selecciono la opción Import. Menciona que si es necesario requiere autenticación. En este caso no, es un repo público, el que tenemos aquí en GitHub. Entonces voy a seleccionar la opción Import. Con esto, digo, puedo estar teniendo ya importando todo este código. Digo, son diferentes opciones de cómo inicializar o arrancar con un repositorio en Azure Repos. Y aquí lo que vamos a ver justamente es, ya tenemos listo como nuestro repositorio. Podríamos pensar que es equivalente a un clon. Digo, en realidad es algo muy parecido, pero es más bien llevarnos o copiar o importar todo el proyecto, en este caso de algún repositorio de Git, en este caso fue GitHub. Entonces, digo, donde realmente vamos a trabajar va a ser este repositorio. No necesitamos realmente el repositorio en este caso de GitHub. Entonces, justamente lo vamos a cerrar, no lo necesito, y nos vamos a mover aquí en este sentido con nuestro repositorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué necesitamos? De hecho, en este momento digo, no tengo el código, voy a hacer ahora sí un clon, pero ya de mi repositorio que voy a tener de trabajo. Selecciono la opción clon, copio aquí la ruta y voy a seleccionar justamente git clone y el espacio con la referencia de nombre del repositorio. Me va a pedir autenticación. Justamente entonces aquí la autenticación, perdón.
de hecho sí, es esta cuenta, ahí está. Es, ajá, ok, ponemos nuestro password, validar. No quiero agregar mi contacto de número telefónico en este aspecto y justamente ya tenemos aquí nuestro código de proyecto, ¿no? Entonces, o repositorio local ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya en este punto, recuerden, tenemos tres tipos de proyectos dentro de este repositorio y lo que vamos a trabajar justamente es infraestructura como código. Entonces entramos, podemos ver aquí directamente toda la estructura completa, code para abrir Visual Studio Code, code punto, ¿no? Lo seleccionamos y justamente aquí vamos a ver el bloque que vamos a trabajar, que es el laboratorio 1, donde aquí les voy a explicar algunos conceptos y vamos a abrir también donde se encuentra la documentación de Terraform. De hecho, vamos a poner terraform.io para ir explicando esta parte. Y listo, lo tenemos aquí en pantalla y tenemos aquí nuestro código en Visual Studio Code. Entonces, ¿para qué tenemos también la pantalla de Terraform? Y entramos o empezamos a revisar nuestro primer eh, práctica de laboratorio. Eh, lo que vemos en el directorio, de hecho, permítanme hacer más grande ahí está, creo que es una mejor vista, se puede ver mejor. Entonces, Terraform es una de las, hay diferentes herramientas o tecnologías que nos van a permitir en algún momento trabajar con prácticas de infraestructura como código, en este sentido, y una de estas puede ser, obviamente, Terraform. ¿Por qué Terraform podría ser una alternativa o hablar o considerar en algún momento Terraform en este sentido? Pues básicamente es porque vamos a ver aquí en la documentación, tenemos providers, ajá, y Terraform, la ventaja que tiene o algo que nos permite, y lo están viendo justamente en este archivo que abrí en este punto, lo que nos permite en algún momento es aplicar prácticas de infraestructura como código a múltiples plataformas, algunas cloud y otras no cloud, ¿no? Entonces, pensando en cloud, es una buena alternativa para, como herramienta, estandarizar nuestra forma de trabajar infraestructura como código en este sentido, pensando en que trabajamos la práctica o tenemos la práctica implementada no solamente para una plataforma, en este caso AWS, sino también para otras plataformas en ese sentido. Entonces, para poderlo trabajar, justamente lo que Terraform tiene o define algo llamado providers, donde van a ver del lado izquierdo una lista de diferentes providers que pueden ser utilizados para justamente trabajar prácticas de infraestructura como código. Voy a entrar aquí a la sección de AWS, donde justamente aquí define algo como un ejemplo de plantilla muy sencillo, ajá, o por dónde arrancar utilizando justamente el provider de AWS, pero lo vamos a explicar de una forma, digamos, más representativa o ilustrativa del lado derecho de nuestro código que tenemos en Visual Studio Code. Entonces, para arrancar, nada más voy a instalar algo en Visual Studio Code, que de hecho ven, el archivo lo abre como si fuera un texto plano, o sea, sin identificar un formato en específico. Voy a abrir aquí las extensiones y voy a seleccionar Terraform. Selecciono la primera opción de extensión para Visual Studio Code, la instalo. Esto lo que nos va a permitir es soportar comandos y formato de archivo Terraform, justamente donde el formato de la extensión del archivo de Terraform, pues justamente aquí ya lo cerramos. Vean, cambió. Es es .tf
Y lo que tenemos que tomar en cuenta, justamente para arrancar o tener un archivo de Terraform en su estructura, es lo que ven en pantalla. Tiene 4 secciones. Todos los archivos de Terraform van a contar con 4 secciones. Una primera sección, como lo ven en la parte superior del archivo, que se llaman variables. Aquí se van a definir cualquier información que sea un valor que en algún momento sirve para la ejecución o la interacción como un tipo constante para los archivos Terraform en ese sentido, o que son valores que en algún momento son parámetros, también se pueden definir como parámetros que en el momento de ejecución de un archivo Terraform podrían pedirse al usuario o como parte de valores de entrada o de input para la ejecución de esta herramienta. Entonces, para poderlo utilizar justamente para AWS o utilizarlo dentro del provider de AWS, pues es muy importante que tomemos en cuenta que necesitamos tener capacidad de conectarnos, ¿no? De permisos de conexión a, este, a esta cuenta o a la cuenta que estemos utilizando de AWS. Entonces, justo parte de lo que necesitamos entonces es definir en este nivel estas variables que son AWS Access Key, otra variable que es AWS Secret Key, y especificar en qué región vamos a trabajar justamente el deployment o la creación de los servicios. Para esto, tengo dos opciones. Podría ponerlo aquí directamente los valores en hardcode o especificarlos aquí dentro del provider. Pero en realidad, digo, es como mejor tenerlo por separado en otro archivo. ¿Dónde van a ir en ese otro archivo? Hay un archivo adicional que se trabaja que se llama terraform.tf bars. Entonces, ¿qué se tendría que hacer o qué se define? Voy a dar clic aquí para que lo vean. Esas variables realmente están definidas en este otro archivo que se llama terraform.tfvars. La extensión es tal cual, como lo ven en pantalla, tfvars, donde justo van a poner AWS Access Key. Recuerdan que teníamos nuestra llave, entonces vamos a ir haciendo el ajuste de esto. Entonces aquí nuestro Access Key justamente es nuestro Key ID. Vamos a copiarlo porque lo vamos a necesitar. Sí, sí está siendo grabada. Lo que pasa es que la estoy grabando aquí desde mi computadora porque vi que marcó unos errores en Teams en grabación. Entonces estaba grabando en ambos lados, en Teams y aquí en mi computadora. Perfecto, gracias. Gracias por ahí, por la nota. Entonces regresamos aquí a la sesión. Justamente necesitamos también el Access Key, el Secret Key. Aquí lo definimos. Esto lo van a tener justamente también ustedes en su código, digo, para hacer el cambio. Y recuerden que también estábamos trabajando o podríamos referir el nombre de el key, ¿no? Que es el usuario con el que dimos de alta. Entonces, aquí lo dejamos, lo podremos referir, lo más importante es justamente estos dos valores y lo vamos a guardar tal cual, ¿no? Entonces, hasta este punto, digo, ya preparamos, digamos, para nuestro archivo main de Terraform, tiene la definición que habíamos comentado, esta estructura, y aquí está la referencia de dónde están esos valores de las variables, ¿no? También dentro de las variables podríamos referir la región. Aquí digo, también esa es otra alternativa, lo estoy dejando directamente aquí en hardcode o para que se vea también para que lo consideren como una opción en algún momento de que de ahí podrían estar las llaves, ¿no? Esa es una alternativa, no es recomendado, importante comentárselo, no es recomendado porque obviamente quedaría el template en hardcode con información, digamos, valiosa de acceso o de eh, eh, passwords y contraseña o configuraciones de cuentas de acceso. Entonces, vamos a verlo así para que vean que esa es una alternativa. Más adelante vamos a ir viendo la forma de realmente cómo debería de irse asegurando en este sentido. Pero bueno, entonces tenemos ya nuestro main y siguiendo con la estructura del main, en este sentido vamos a ver también la sección de providers, ¿no? Entonces, en la sección de providers, justamente como se veía en la página, aquí en la referencia de la documentación de Terraform, pues justamente aquí está el provider. Tenemos ahí
la versión, o sea, podemos especificar la versión del provider que se está trabajando, pensando en que si no la definimos, va a trabajar con el provider que se quede instalado dentro de la versión de Terraform, ¿no? En lo que estamos trabajando localmente. Podríamos también, como opción, definir que qué provider en específico queremos utilizar. ¿Cuándo es necesario especificar el provider? En algún momento puede ser cuando nosotros posiblemente hayamos tenido, ya habíamos creado algunos archivos o plantillas de Terraform para nuestro ambiente de infraestructura como código, pero en realidad no queremos actualizarlo o no tenemos tiempo de actualizarlo a una versión nueva en el caso de que hubiera cambios en la versión de cómo se maneja o el formato del archivo, de la plantilla. Entonces, pues podemos especificar en qué versión se generó ese archivo y ejecutarlo para que no nos impacte, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, esa es la opción, pero es importante definir aquí provider, en este caso es AWS, el provider que vamos a utilizar. Aquí hay una sección de data, una sección de data que nos va a permitir en algún momento definir valores que nos pueden servir para la ejecución del template, desde el sentido de que si nosotros necesitamos, ejemplo, imagínense crear un template donde tal vez son un recurso de storage, por ejemplo, un S3 o un bucket de S3. Entonces, cuando es uno, pues muy sencillo, ¿no? Como podríamos verlo en algún momento en pantalla, definir el recurso, en este caso es un VPC o un solo recurso, y pues no hay mucho que hacer, ¿no? No hay necesidad de cambiar tanto. Pero imaginen si necesitamos crear 20, 10 o n número de recursos del mismo tipo, nada más que con configuraciones, ejemplo, nombres diferentes o algún valor diferente. Entonces, Data lo que nos permite es poder definir algunos valores que justamente nos van a ayudar para la creación de recursos o un conjunto de recursos que puedan ser varios, ¿no? O variado, que se repiten en ese sentido. Y bueno, la última sección es la sección ya de recursos. Aquí vamos a tener justamente toda la lista de recursos, o en cada bloque, así como JSON, todos los recursos que necesite. Si necesito en algún momento varios VPCs o storage o N tipo de recursos, pues se van agregando en esta sección tal cual en ese sentido. Entonces, esa es la estructura, ese es el ordenamiento. En realidad ya en la documentación no van a haber secciones así como se explica aquí con comentarios, sino simplemente van a ver algo similar a lo que se ve en pantalla ya con las secciones en específico, ¿no? Entonces, esto es nada más para explicar la estructura del archivo Terraform.